La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Saludos en el nombre de Jesús. Estamos ya en el mes de noviembre. Gracias al Señor, ya pasamos el mes de octubre y estamos en noviembre. Ya para dentro de pocos días, específicamente 3 días, estaremos en las votaciones de Puerto Rico y las de Estados Unidos. Oren mucho por nuestro país, por la nación americana. Que Dios ponga su mano en esto y que nosotros como ciudadanos y como personas que anhelamos un bienestar podamos decidir por líderes que tengan temor de Dios y que puedan llevar a este pueblo a una realidad. Y oremos a Dios porque podamos ser sanos. Hay mucha tensión, hay mucho roce entre las personas y pareciera que estamos más divididos que unidos. La realidad del caso es que hay muchas cosas que nos unen. Todo el mundo quiere un bienestar para su familia, todo el mundo quiere un techo, comida, ropa y quiere ver sus hijos educarse y ver sus hijos llegar a convertirse en hombres y mujeres de bien. Así que hay muchas cosas que nos unen. Oramos para que aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos podamos tener esa vida digna, esos derechos que muchas personas a través de las décadas han luchado por ellos. Y si pudiera decirle a la nueva generación que los han bombardeado de 20,000 opiniones. Hoy por hoy, nosotros estamos parados en unos derechos que se lucharon, unos derechos que nosotros, gracias al Señor y gracias a la lucha de muchos, hemos obtenido. El derecho a votar, un privilegio; derecho a libre expresión, otro privilegio; el derecho a poder tener libertad religiosa, otro derecho; el derecho de poder tener personas que nos representen y poder tener una voz, ¿verdad?, delante del gobierno. Todos esos derechos han sido luchados. El derecho a que la mujer tenga voto. Hubo un tiempo en que la mujer no se le miraba de esa forma. El derecho en que los negros, los latinos, los asiáticos tengan derechos y sean catalogados como personas iguales. Son otros derechos que se han peleado y se han ganado. Tenemos muchas cosas por la cual muchas veces tenemos que mirar la historia para poder entender. Porque hay muchas personas que hablan. En el internet está lleno de mucha información que no es válida. Oriéntese, busque, estudie. Llegue a unas conclusiones sanas y saludables. Necesitamos gente pensante, necesitamos gente que puedan llevar la razón y puedan llevar los valores y la moral en alto para que puedan dirigir este país, sean alcaldes, sean representantes, sean senadores, sean gobernantes, sean allá, ¿verdad?, en Washington representándonos. Así que ore por esta nación, ore por Estados Unidos. Necesitamos que Dios ponga su mano y sobre todo que haya paz. Y haya paz. Así que ponemos a nuestra nación en las manos de Dios y ejercemos. El que quiera ejercer el voto, ejerza el voto. Ejerza el voto para que después no diga: yo no voté, pero no me gusta el que ganó. Hubiese votado. Es importante usar el derecho del voto. Bueno, terminamos la serie de Identidad de Dios. Una serie muy especial, muy hermosa. Y vamos a empezar con el tema del ángel de Jehová. ¿Ok? Esta serie es una serie que tiene varias partidas, porque en el Antiguo Testamento se utiliza la frase del ángel de Jehová en varias ocasiones, en diferentes manifestaciones. ¿Ok? Hoy vamos a estar tocando la manifestación del ángel de Jehová
cuando guía al pueblo de Israel en el desierto. Y yo quiero que busquen en Éxodo capítulo 23, el verso 20. Vamos a empezar a leer el verso 20. Y vamos a leer esto hasta el verso 33. Y yo quiero que usted vea la secuencia de cómo Dios explica al ángel de Jehová qué es lo que él pide que el pueblo haga, qué es lo que el pueblo obtiene cuando tienen la guianza de Dios, y en medio de la guianza, cómo va a ser esa guianza y cómo se va a mover los tiempos en los tiempos. Si usted tiene la oportunidad, marque la Biblia, lo vamos a leer, pero también usted en su casa léalo. Porque hoy en día a veces parece que nosotros como cristianos le pedimos a Dios que nos dirija, le pedimos a Dios que nos guíe, pero a veces como que no sabemos a dónde, no sabemos cómo y esperamos lo mejor. Y hay personas que dicen, es difícil entender a Dios, porque Dios habla de una manera en que uno no sabe bien lo que le está diciendo. Yo lo enseño y lo sigo repitiendo. No es difícil entender a Dios siempre y cuando tú te des a la tarea de entenderlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo fui a Venezuela, me acuerdo la primera vez, Venezuela habla español y yo hablo español. Cuando yo fui para allá, yo dije, nos vamos a entender muy bien. Empiezo a tener las pláticas y con los venezolanos y choco con varios conceptos que ellos tienen que son diferentes a los míos. Yo tuve que sacar el tiempo para entenderlos, hacerle preguntas. Por ejemplo, el concepto que nosotros tenemos de la palabra ahorita y ahora es al revés a ellos. El presente es ahorita para ellos, para nosotros el presente es ahora. Para ellos después es ahora, para nosotros luego es ahorita. Usted puede hacer, y siempre traigo como modelo mi experiencia, para que nadie diga que están señalando a alguien. Todos nosotros tenemos que pasar por un tiempo donde chocamos con unas realidades y tenemos que ver qué vamos a hacer. Cuando yo empecé a escuchar a los venezolanos diciendo ahorita, y yo quedar confundido, yo traté de corregir a los venezolanos que estaban hablando conmigo. Y, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un centro de gravedad. Porque nosotros queremos que todas las cosas sean como nosotros somos. Pero yo estaba en Venezuela, yo no estaba en Puerto Rico. Y un venezolano me dijo, ¿tú vienes a visitarnos o a cambiar la nación de cómo habla? Yo entendí su punto. Y le dije, perdón, ¿cómo me ajusto a ustedes? Y el venezolano me dijo, si tienes preguntas, si no sabes, simplemente di, no entiendo, y nosotros te explicamos. La mayor parte de las personas que han oído hablar de Dios o que conocen de Dios de alguna forma o de otra, no han sacado tiempo para leer la palabra y poder conocer los conceptos de Dios. Me he encontrado con muchos hermanos católicos, me he encontrado con gente presbiteriana, con personas que son bautistas, con otras denominaciones, que ellos se alimentan solamente de cuando el pastor predica. Y cuando el pastor predica, te puede predicar de un versículo, de 2, 3, 4. Tú te vas a alimentar, pero eso no es suficiente.
tienes que buscar en tu casa y tienes que buscar conocer a Dios. Dios tiene una forma de hablar y la forma de hablar de Él es según el reino de los cielos se manifiesta y funciona. Si usted va a decir, yo no entiendo el lenguaje del reino de los cielos, yo quiero que usted sepa que el lenguaje del reino de los cielos existe desde antes de la fundación del mundo. Su reino, su imperio, la creación de planetas, las creaciones de seres existen antes de la creación del hombre. Ese reino está establecido, ese reino tiene leyes, ese reino se manifiesta desde antes que los hombres fueran creados. Dios es el soberano, Dios es el creador. Hay una parte en la Biblia que dice, Él es el arquitecto. Y nosotros, cuando ya llegamos a Él, tenemos que entender que nosotros somos su creación. Tenemos limitaciones, conocemos hasta donde podemos conocer. Y nuestra imaginación llega hasta donde la imaginación del hombre llega. Nuestra imaginación no es como la imaginación de los ángeles, ni como los serafines, ni los querubines. Si alguien tiene que aprender, somos nosotros. Dios, en su infinita misericordia, quiere que nosotros nos movamos en su reino, que nos movamos bajo sus leyes. Y si Él quiere, Él nos invita y nosotros tenemos que aprender y conocer quién es Él. Y te invito a que leas la Biblia. A que leas la Biblia para que conozcas cómo Dios habla. Y hoy vamos a leer acerca del ángel de Jehová. Y quiero que usted vea esta delicadeza de Dios. Dios explica las cosas. Dios no se queda callado. Dios siempre se comunica con su pueblo. Y dice Éxodo 23, el 20, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Voy a ir leyendo y voy a hacer pausa. Dice, Él te va a guiar y te va a guardar en el camino. Dios envía a su ángel para que te guíe y te guarde. Yo quiero que tú vayas entendiendo esto porque muchas veces el temor cae en nosotros porque nosotros decimos, yo me tengo que cuidar, yo tengo que ser precavido. Y esa promesa del ángel de Jehová se nos olvida. Él hace dos cosas. Quiero que usted escuche bien. Él hace dos cosas. Te guarda en el camino y te guía. Estamos hablando aquí del pueblo de Israel cuando está en el desierto y Dios se está manifestando a Moisés y al pueblo y Dios le está diciendo, así es como yo voy a hacer las cosas contigo. A mí me gusta porque Dios no te agarra de sorpresa. Dios te dice lo que tiene en su corazón para contigo y te dice el plan, cómo se va a ejecutar. Entonces, el ángel de Jehová está para guardarte y para guiarte al lugar que Dios te preparó. Dice el 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y habíamos hablado acerca de la identidad de Dios, que Dios quiere hacer una relación con el hombre. Mira cómo es el versículo. Dios te está diciendo, esta es la relación que yo voy a tener contigo. Lo voy a poner a él, te va a guardar, te va a guiar al sitio que yo quiero que tú llegues. No seas rebelde con él. Ay, Señor amado, no seas rebelde con él. Y te explica, porque hay consecuencias. Él no va a perdonar esto porque mi nombre está en otras palabras, ese ángel me representa a mí, hablando Dios. Ese ángel me representa a mí. No come cuento. Oye,
son como los boricuas que dicen, déjame yo probar hasta dónde puedo llegar. Déjame hacer algo a medias a ver qué pasa. Dios le está diciendo, no juegues con él, no seas rebelde. Dice el 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. O sea, si sigues las instrucciones de Dios y la guianza del ángel que te pone Dios frente a ti, entonces Dios, como eres obediente, Dios se va a convertir en enemigo de tus enemigos. O sea, Dios va a pelear por ti. Esos son los beneficios de la obediencia. Dice el 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amoreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Jebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Bendito el nombre de Dios. Voy a hacer una pausa aquí y voy a explicar algo. Hay personas que dicen, a mí Dios no me ha hablado. Y yo le digo a las personas, cuando Dios te hable, escríbelas en un papel. Y guarda ese papel y repásalo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hombre para decir cosas que las palabras se las lleve el viento. Cuando Dios habla, su palabra es sí, amén. Hay personas que dicen, sí, Dios me habló hace 10 años, pero estoy esperando que me hable otra vez. La palabra que Dios te habló hace 10 años, 5 años, 1 año, 20 años, 30 años, esa palabra se queda de pie porque Él es eterno y Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Yo quiero que usted vea esto que nosotros estamos leyendo. Dios se lo está diciendo directamente al pueblo de Israel. Y a Moisés Dios le pide que lo escriba. Porque Dios a la vez habla es verdad. Y su palabra no es mentira. Nosotros, cuando una persona nos dice algo, nosotros dudamos, nosotros nos confundimos, las batallas y las luchas nos hacen sentir inseguros, como le pasó a Juan el Bautista, que después que bautiza a Jesús y le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después que lo bautiza, pasa un tiempo y viene la duda. Y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? La duda va a llegar, pero quiero que sepas que el comportamiento de la palabra de Dios es eterna. Dios no va a decirte algo y después lo va a cambiar 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 para que tú quedes en confusión. Su palabra es firme y es verdadera. Entonces dice aquí, volvemos y leemos el 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amoreo. Todo lo que dice ahí. Dice el 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti las avispas, que echen fuera al Heveo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. Escucha bien, mencionó a 3, no mencionó todos los que primero mencionó. Te está diciendo con anticipación, las avispas van contra esos 3.
Los demás es diferente. Dios es exacto y dice, mira lo que dice el 29, no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Me voy a detener ahí. Quiero que usted vea cómo Dios planifica todo esto. Dios está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer. Tú vas a entrar, estos son los que habitan la tierra. Yo me voy a levantar en contra de ellos. Pero voy a hacer varias cosas. Entre una de ellas menciona, voy a enviar mis avispas. Y con mis avispas voy a sacar a 3 de esos pueblos. Cuando usted lee anteriormente, vamos a numerarlos. Los primeros que presenta son un número mayor. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6. Entonces 3 van a ser con avispas y 3 van a ser de forma diferente. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en mi vida, en el crecimiento, es seguir instrucciones y ser obediente. Seguir instrucciones es sumamente importante cuando nosotros le servimos a Dios. Cuando tú reconoces que Dios es soberano, sabes que sus planes son mejores que los tuyos y tú no les refutas a Él. Vuelvo y establezco, tú no les refutas a Dios. Ahora, si hay algún pastor, hombre, que te dice, tú vas a hacer todo lo que yo te diga sin refutar, ahí hay unas pautas. Si hay un pastor que me dice eso, yo le digo al pastor, más vale que tú hables conforme al orden de la Biblia. Porque si tú no hablas conforme al orden de la Biblia, yo voy a someterme a ti. Yo me someto al autor y consumador de la fe. Y entiendo que los pastores Dios los puso y son guías. Pero un pastor nunca, guiado por Dios, nunca te va a llevar a algo que está en contra de la palabra. Una vez yo estaba en una iglesia en el norte de la isla y el pastor me mandó a buscar. Yo tengo que hablar contigo. Y me mandó a buscar porque yo hablé con uno de los diáconos no, de los servidores de la iglesia. Estábamos guardando el parking. Y el muchacho joven tenía unas necesidades y Dios se la había revelado y él no sabía qué hacer con la revelación. El muchacho me comparte. Yo le comparto de lo que Dios me ha dado. El muchacho se le abren los ojos, ve cosas que no había visto y cambia su forma de ser. Su forma de ser cambió tan radical para bien que su novia y su familia se quedaron maravillados de que en solamente un día, en unas horas, él hiciera un cambio tan extraordinario, un cambio positivo, un cambio espectacular. El pastor me llama y el pastor me dice que a él no le gusta. Te estoy compartiendo esto porque yo quiero que se rompan unas cadenas, porque hay gente que están lastimadas en iglesias y a veces no saben ni cómo identificarlo y yo te lo estoy identificando. El pastor dice, en esta iglesia nadie ministra y nadie habla si no es con mi permiso y si no es las enseñanzas que yo doy. Y yo le dije al pastor, te respeto, pero tú no vas por encima de Dios ni por encima de su espíritu. El pastor se molesta conmigo y me dice, aquí se hace lo que yo digo y como yo lo digo. Y me dice, y si tú quieres, la barquilla, me utilizó la jerga del micrófono como barquilla, para predicar en esta iglesia, tú te tienes que someter a mí.
Y yo le contesté al pastor: pastor, usted no es Jesucristo. Yo no hice nada malo. Al contrario, el fruto del muchacho da frutos del Espíritu, da fruto del Espíritu. Fue un bienestar, fue una liberación, fueron cadenas rotas y fue para bien. Pero si usted me está pidiendo y usted entiende de que yo lo que quiero es ir a predicar, quiero que usted sepa que ese no es mi norte. El pastor abre los ojos y dice: ¿y para qué tú estás en la iglesia? Nadie viene a una iglesia si no quiere participación. Yo lo miré y yo le dije: pastor, yo soy hijo de pastor y soy nieto de pastor y soy evangelista. Yo no necesito el altar suyo para trabajar para Cristo. Yo necesito la calle y con eso me basta. El pastor se molestó. ¿Por qué? Porque quería un dominio pleno de la iglesia. Ningún pastor es dueño de las ovejas que tiene, sino que el buen pastor, que se llama Jesús, los pone a ellos a guardar las ovejas que le pertenecen a Dios. Nadie va por encima de Dios. Y eso es parte de la humildad y de la sencillez de todo buen pastor y de todo ministro de Dios. Los apóstoles de Dios nunca se hicieron dueños de la iglesia. Nunca se hicieron dueños de las almas, sino que ellos sirvieron y fueron celosos en guardar lo que se les dio. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen: a mí me hirieron en la iglesia. Algunas personas los hirieron porque todavía las personas que están en la iglesia están creciendo. No son perfectos. Y en otros dicen que los hirieron porque ellos entraron a la iglesia y quisieron imponer. Sea que la iglesia le falte crecer, o sea que usted está acostumbrado a imponer, estos asuntos Dios ha bregado a través de su Espíritu Santo para que podamos crecer y podamos ser sanos. Jesús dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Estaba hablando con un amigo mío esta semana y él me decía: yo salí de la iglesia pentecostal. Y una de las razones por la cual salí de la iglesia pentecostal era que me chocaba eso de no puedo usar prendas, las mujeres, las patas peludas, las faldas largas. Y se me chocaba eso. Se fue a una iglesia independiente. Allá estuvo congregándose por varios años, más de 10. Y después se dio cuenta y me dijo: me hace falta la iglesia pentecostal. Yo le dije: ¿por qué? Y me dice: mira, porque hay cosas que no son de salvación. Me dice: pero cuando entré a una iglesia evangélica independiente, todo lo que predicaban era: Dios te va a usar. La gente se va a dar cuenta que tú eres tremendo. Tú vas a llegar lejos. La gente te va a admirar. Y tú vas a ver cómo Dios te usa. Todo el mundo va a quedar estupefacto como Dios te usa. Y él me dice: y en la iglesia pentecostal te decían: tú tienes que ser como el Padre. Tú tienes que tener el carácter de Cristo. Sé como Cristo. Y si Dios te usa, se usa por su misericordia. Parécete al maestro que se dobló y se tiró al suelo a limpiarle los pies a los discípulos y sirve a los demás. Y me decía: a veces nosotros queremos
lo que llena la carne. La carne la llena los aplausos, la gloria de los hombres. Y Jesús enseñó, sé como tu Padre Celestial. Cuando vayas a orar, no ores en público. Hablando de los fariseos que se ponían a orar en público para que los escucharan y dijeran, wow, qué tremendo. Jesús dijo, ora cerrando la puerta allá y ora con tu Padre Celestial. Jesús dijo, si tú haces algo y los hombres te aplauden, ya tienes tu recompensa. Dios no te va a recompensar. Si tú le sirves a Dios y haces cosas para Dios en secreto, vuestro Padre Celestial, que ve las cosas en secreto, os recompensará en público. Si hay una de las cosas que yo le pido a Dios, es que nosotros nos parezcamos a Cristo y que sigamos sus enseñanzas. La gloria de los hombres, cuando te aplauden, cuando te admiran, es bien pasajera. Si no, mire los artistas. Se levanta un artista secular con una voz espectacular. Los primeros 5 años impacta. Los primeros, ¿verdad? Esa década quizás impacta. Y después la gente dice, ay, las demás grabaciones suenan igual. Vamos a buscar a otro. Viene una persona, y yo los he visto, pastores, que predican acerca de unos temas bien espectaculares, dominan ese tema. Después que la gente ya ha consumido ese material, lo ha escuchado, dicen, no hay otro más que predique otra cosa, porque ya estoy cansado de escuchar a esa persona. La gloria de los hombres es sumamente pasajera. Jesús nos viene a dar a nosotros algo que es eterno. Y cuando tú lo haces para Dios, se queda en la eternidad y se queda contigo. Este ángel de Jehová y esto que Dios está hablando, lo está hablando para guianza y para que el israelita pudiera entender cómo va el proceso de entrar a la tierra prometida y por qué Dios no lo da de golpe. Si usted se da cuenta, el que acabamos de leer dice, no lo voy a echar todos de golpe fuera porque después la tierra se queda vacía, los animales se van a multiplicar y ustedes van a caer en problemas. Los voy a sacar poco a poco. Escucha esto, esto es bien importante. Hay veces que nosotros le decimos a Dios, Dios mío, deshaz el enemigo y que se arregle todo. Pero el problema es que cuando se arregla todo, todavía tú y tu descendencia no tienen la capacidad de manejarlo todo. Entonces Dios viene y empieza a bregar poco a poco lo que tú puedes manejar. Y ese poco a poco, a veces la gente se desespera porque lo quieren ver todo hecho. Pero mi hermano, si yo vengo y te digo, Dios te va a bendecir, aquí hay una casa con 10 cuerdas de terreno. Si me estás viendo en Estados Unidos, vamos a ponerle 10 acres, no hay misma medida, pero 10 acres de terreno. Usted se va a poner bien contento y usted después va a decir, pero yo no puedo manejar tanto terreno, ¿y qué yo hago? ¿Y qué maquinaria necesito para recortar? ¿Y cómo yo brego con todas las verjas? ¿Y cómo? Dios mío, pero esto es más de lo que yo puedo manejar. Dios te va a llevar a ti poco a poco con lo que tú puedes manejar. Y mientras lo que tú puedes manejar, tú vas creciendo. Después que eres fiel en lo poco, te pone en lo mucho. Y eso es lo que está diciendo Dios. No voy a sacar fuera todos los moradores, porque entonces no te voy a hacer bien, te voy a hacer complicaciones. Entonces dice el 30, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Aquí es que vamos. Primero está el ángel, te guía, te guarda,
y te lleva al lugar donde Dios te quiere llevar, Dios va a utilizar las avispas y lo sobrenatural para echar fuera al enemigo, pero no rápido. Pero cuando tú entres, el que te tienes que multiplicar eres tú. Y el que tienes que tomar posesión eres tú. Hay gente que dicen, Dios me prometió, y dicen, allá Dios, a mí no me toca hacer nada. ¿Tú escuchaste bien a Dios? Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, esto va a ser manifestado en partes. Hay una parte que te toca a ti. A ti te toca multiplicarte. A ti te toca conquistar. Y me gusta porque es Dios planificando y trabajando con el hombre. Este evento de esta magnitud, tú lo vienes a ver en Génesis capítulo 2, cuando Dios pone a Adán en Edén y le dice, lábralo. Y después le da animales, Dios los crea, Adán le pone el nombre y trabajan en conjunto. Y aquí está Dios diciendo, mi ángel va a estar con ustedes, pero vamos a trabajar en conjunto. Qué interesante que Dios quiera trabajar contigo a tu lado. Tú trabajas con Él y Él trabaja contigo. Ay, Señor. Esto es bien interesante. Dice el 31, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Mira lo que dice, este verso es bien clave. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que se te haga pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. El ángel de Jehová, cuando usted busca la definición del Antiguo Testamento del ángel de Jehová, es el ángel que representa a Dios en su manifestación. Usted va a ver que está el ángel de Jehová que vino en la plaga número 10 en Egipto, que fue el ángel que vino a matar a los primogénitos. Se le otorga el servicio de como el ángel de la muerte, pero se le llama el ángel de Jehová. Tú vas a tener otros ángeles que se le presentan a los hombres en el Antiguo Testamento, lo hay mucho en los Jueces, donde dice el ángel de Jehová, y cuando los hombres lo van a adorar, el ángel dice, no me adores. Porque el ángel no recibe adoración. El que recibe adoración es Dios. Pero el ángel es un mensajero directo de Dios. Por lo tanto, lo que habla el ángel, estoy hablando Antiguo Testamento, lo que habla el ángel es palabra de Dios directa. Tú vas a ver el ángel de Jehová como mensajero. Vas a ver el ángel de Jehová en la plaga la número 10 como el ángel de la muerte. Tú vas a ver este ángel de Jehová como un guía y un guardador. Este concepto del ángel de Jehová se daba porque en los hombres no habitaba el Espíritu Santo de Dios, como habita en nosotros ahora, gracias al sacrificio de Cristo, y que el Padre, Jesús, el Padre, envió a su Espíritu para que morara con nosotros y nos guiara a toda verdad. Ya cuando entramos en el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles dice, si un ángel viene a traer otro evangelio, el tal es anatema, no lo escuches. El Nuevo Testamento te está diciendo,
todo lo que está escrito ya, todo lo que se ha dicho ya, se queda establecido para siempre y no hay cambio. En este punto que estamos hablando en Éxodo, el tiempo de los israelitas, se está empezando a marcar el camino de cómo las cosas se van a hacer. Por lo tanto, Dios tiene que dar guianza y envía a sus mensajeros al ángel de Jehová. Quiero que usted tenga eso bien claro. Y usted va a ver que varios ángeles se le aparecen a personas. El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón cuando estaba en un lagar sacudiendo el trigo. El ángel de Jehová se le aparece a la mamá de Sansón. Y usted va a decir, ¿y por qué no se le apareció al papá? Es porque el papá, el nombre es Manoah y significa hombre vago. La mamá de Sansón estaba trabajando y el papá de Sansón no hacía nada. Y esto es una característica muy interesante. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se le aparecía a la gente que estaban trabajando. Cuando usted busca Jesús, que está empezando su ministerio, usted se da cuenta que Jesús llama a gente que están trabajando. Yo quiero que abra los ojos la iglesia. ¿Cómo es? Hay gente que dice, no, yo no estoy haciendo nada, yo estoy esperando que Dios me diga, trabaja. Ah, pero yo no sé qué hacer. Habla con tu pastor. Pastor, no estoy haciendo nada, voy a limpiar la iglesia. ¿Tiene gente para limpiar la iglesia? ¿Tiene gente para limpiar los bancos? ¿Tiene gente para limpiar esto? ¿Tiene gente para acomodar lo otro? Yo quiero trabajar. Trabaje. Porque Dios se le revela a la gente que trabaja. Santo Dios. Yo tengo gente que me ha dicho, yo no sé, pero a mí Dios no me habla. Digo, ¿qué tú haces? Nada. El ángel de Jehová se le aparecía a la gente que estaban trabajando. Magnífico. ¿Qué pasa? El ángel de Jehová se manifiesta en esas tres principales manifestaciones. O sea, puede ser como el ángel de la muerte. Y usted va a decir, sí, pero eso estuvo más que solamente en la plaga número 10. Sí, pero cuando los hijos de Israel pecaron en contra de Dios, Dios los mató. Y cuando David hizo un censo que Dios le dijo, no hagas censo, el ángel de Jehová mató a más de 60,000. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová venía a Jerusalén y sus pies no tocaban el piso y su espada estaba desenvainada. Y ahí fue que David compró una propiedad, sacrifica y se aplaca la ira de Dios. Eso fue el ángel de Jehová. El ángel de Jehová guía y te lleva hacia el lugar donde Dios y te protege. Y el ángel de Jehová da instrucciones hacia lo que se tiene que hacer. Esas tres son las mayoritarias. Ahora, van a ver unas manifestaciones de Dios que se salen de esas tres. Y usted va a ver que es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque se pide una cosa en específico. Y es, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Cuando Dios habló con Moisés en la zarza ardiente, le dijo, quita los zapatos de tus pies. Cuando Josué se encuentra con el hombre que tiene la espada desenvainada antes de entrar a Jericó, cuando Josué lo mira, le dice, ¿eres tu enemigo o estás con nosotros? Y el varón le contesta, ninguna de las dos. Yo soy el príncipe, escucha, el príncipe
de los ejércitos de Dios, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Ahí cambia la cosa. Ahí es la presencia de Dios. Muchos teólogos dicen que ese que se le apareció a Josué es Jesucristo. Vamos a estar tocando el ángel de Jehová, porque yo quiero que tú entiendas el ángel de Jehová Antiguo Testamento y el ángel de Jehová Nuevo Testamento. Sus funciones cambian. Y quiero que veas el por qué su función en el Antiguo Testamento es una y la función en el Nuevo Testamento cambia. Siguen siendo siervos de Dios, siguen siendo mensajeros de Dios, pero la relación de Dios con el hombre cambió. Antiguo Testamento, el hombre estaba lejos de Dios, él tenía que enviar mensajeros. Nuevo Testamento, Jesucristo se encarna. Y nosotros, como decían los apóstoles, y nosotros escuchamos su voz. Y nosotros lo vimos y nosotros lo palpamos. Y escuchamos al dador de la vida predicar y enseñar. Ya no fue un ángel, ahora es el mismo Hijo de Dios hablando la palabra. Entonces, el ángel de Jehová se manifiesta de una forma diferente. ¿Y cómo se manifiesta? Pues cuando a Pedro lo pusieron en la cárcel, dice la Biblia, que Jehová envió su ángel y lo sacó y lo libró. Lo sacó hasta la puerta, afuera, y después que viraron que ya estaba seguro, se desapareció el ángel. El ángel no le dijo nada. Lo libertó. Nuevo Testamento, tú vas a ver el ángel que guarda al pueblo de Dios. Pelea por el pueblo de Dios. Y muchas veces el ángel de Jehová, o los ángeles de Jehová, van a estar batallando por ti mientras tú estás dormido, mientras tú estás trabajando y no tienes idea que se está librando batallas por tu vida. Jesús dijo delante de Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mi ejército pelearía por mí. Refiriéndose a los apóstoles. Si fuera de este mundo, ellos estuvieran peleando por mí. Pero como mi reino no es de este mundo, mi ejército no va a pelear en este mundo. Está hablando de los ángeles. Y esto es bien interesante. Voy a adelantar un poco para poder empatar, no dejarlo en el aire. En el Nuevo Testamento se explica que al que se le da la autoridad para predicar el evangelio es a los hombres, no a los ángeles. Mientras que en el Antiguo Testamento el ángel llevaba las instrucciones de Dios. Miren qué precioso. Los que anuncian el evangelio de Cristo somos nosotros. Y esto tiene unas connotaciones que las vamos a ir estudiando, las vamos a ir profundizando. Pero nosotros en el Nuevo Testamento predicamos el evangelio. Los ángeles de Dios guardan, pelean por nosotros y son, dice la Biblia, consiervos con nosotros. Estamos a la par luchando. Ellos hacen su trabajo y nosotros hacemos el de nosotros. Pero yo quiero que usted vaya viendo que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová se manifiesta de una forma. En el Nuevo Testamento el ángel de Jehová o los ángeles de Dios se manifiestan en otro ámbito. Y esto es por autoridades dadas por Dios. Ahora quiero que usted se lleve este regalo que estamos leyendo en Éxodo 23 del 20 al 33. Dios siempre va a dar guianza. Dios siempre te va a decir lo que quiere.
si tú no lo apuntas y tú no piensas en él, no haces memoria en él, no le eches la culpa a Dios porque se te olvidó. Y usted va a decir, ¿de qué tú estás hablando? Vamos a ir más al punto. Hay un sinnúmero de iglesias donde cuando empezaron Dios le habló cuál era su propósito y hacia dónde se tenían que dirigir. Y mientras ellos se están levantando y ellos están creciendo, hay muchas distracciones. Distracciones de que le pasa así a la gente. Mira, la iglesia que está allá al lado está creciendo en esta área, la otra iglesia está haciendo un café con Cristo, la otra iglesia está haciendo una campaña de avivamiento. Y de momento la iglesia dice, ¿y por qué nosotros no hacemos eso? Iglesia, haz lo que Dios te pidió que hicieras. Porque todas las iglesias están puestas por Dios y se manifiesta cada una según el don que se le da. Cuando una iglesia se quiere parecer a otra y pierde la identidad de lo que Dios le pidió hacer, no llegan a la voluntad de Dios. Y después pasan los años y dicen, ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando, si nosotros estamos haciendo lo necesario? Te desviaste del plan de Dios que te dieron a ti. Y agarraste el plan que Dios le dio a otra iglesia. Esto es bien importante, seguir instrucciones. Cuando aquí te dan estas instrucciones, en Éxodo 23, del 20 al 33, vuelvo y leo esta parte que dice, el 32 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Más adelante, cuando Josué entra al pueblo de Israel a la tierra prometida, hay unos individuos, hay un pueblo que vive dentro de esa tierra prometida que Dios dijo, yo los voy a sacar. Y ellos cuando vieron al pueblo de Israel, lo vieron tan potente y lo vieron tan poderoso, dijeron, vamos a perecer. El rey o el gobernador de ese pueblo, se le ocurrió un plan. ¿Cuál fue el plan? Vestirse con ropas viejas, andrajosas y sucias, montarse en un caballo y poner en el caballo pan viejo, hasta medio dañado, con provisiones viejas. Y ir caminando en pos del pueblo de Israel y decirle a ellos, nosotros somos de tierras lejanas. Reconocemos que su Dios le ha dado a ustedes la autoridad y le va a dar a ustedes esta tierra. Por favor, hagan alianza con nosotros y no nos maten, porque venimos de tierras lejanas. Josué cae en la trampa y hace promesa con ellos de que no les van a hacer daño. Y la instrucción de Éxodo capítulo 23, verso 32, no harás alianza con ellos, Josué la rompe. Y cuando ellos entran a la tierra prometida, se encuentran que ese pueblo que hicieron alianza está metido allá adentro. Y no los pueden sacar porque hicieron juramento. Ese pueblo vino a ser como un clavo en el pie para Israel. Ese pueblo trajo idolatría, hechicería. Y en varios momentos de la historia de Israel hizo que Israel se desviara de Jehová y se fuera tras los dioses. Por simplemente el pueblo de Israel no seguir instrucciones. Las instrucciones se le dieron claras. Se le dieron tan claras que el 33 te dice lo que va a pasar. Si haces eso, dice, en tu tierra no habitarán
Porque si tú haces pacto y habitan ahí, no sé qué haga pecar en contra de ti a los siervos, sirviendo a sus dioses para que sean de tropiezo. Y eso mismo fue lo que le pasó a Israel. Cuando Dios te manda a algo en específico, voy a ser bien recto y cortante con esto. Cuando Dios te manda algo en específico, hazlo sin meter misericordia tuya. Que la misericordia que vayas a usar será de Dios. Porque Josué, cuando se encuentra con estas personas, lo ve de lejos, dice, estas personas tienen los caballos sucios, sus ropas están andrajosas y viejísimas, el pan está viejo, eso tiene que venir de bien lejos, imposible que nos engañe. Usó de misericordia propia. Y aquí les voy a dar un consejo que me dio un buen amigo mío. Se llama Misael Salas. Me dijo, Elías, nosotros, sin entendimiento y sin querer, creemos que nosotros amamos más que Dios. Y cuando Dios nos dice algo y nosotros entendemos que nuestro amor es mayor de lo que Dios dice, ahí es que caemos. Si Dios te da unas instrucciones, hazlas así y no las cambies. Dice que el ángel de Jehová te guiará. Estoy hablando del Viejo Testamento. Te guiará. ¿Qué estoy señalando? La delicadeza de Dios para con el pueblo. Te va a guardar en el camino y te va a introducir al lugar que Dios ha preparado. Guárdate de él y oye su voz. No seas rebelde. Leyendo el 21. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Vamos a seguir hablando del ángel de Jehová, Dios lo permita, el lunes. Y vamos a tocar otros ángulos del ángel de Jehová y el propósito de la guianza. Mi hermano, Dios habla, Dios guía. Dios nunca te va a dejar solo. Lo que sí quiero que entiendas, Dios no habla como puertorriqueño. Y usted va a decir, ¿cómo hablan los puertorriqueños? Como cotorra. Como cotorra. Hablan demasiado. Pídele direcciones a un puertorriqueño. Y te va a hablar, cuando dobles a la esquina, vas a ver un palo de mango, más adelante hay un colmado, lo vas a seguir directo, hay una casa pintada de blanco, azul, verde, rosa, y lo vas a seguir directo, doblas a mano izquierda, hay una señora que vende limber, etcétera, etcétera. Te va a decir todo lo que hay por el camino. Ahora voy a hacer la contraparte. Usted le pregunta a un americano, ¿y cómo yo llego a tal sitio? Te dicen, síguelo directo, en tal kilómetro dobla a la derecha, en tal kilómetro dobla a la izquierda, la casa te queda a mano derecha. ¡Pum! Se acabó. ¿Cómo Dios habla? Te voy a enviar a la casa de fulano y te enseña la cara de la persona. Y usted se queda como que, vi la persona, pero ¿y qué hago? Conoce cómo Dios habla. Y usted va a decir, pero no me has contestado, ¿qué se supone que yo haga? En Hechos hay una anécdota donde uno de los apóstoles se le aparece una visión y ven a un hombre. Y cuando ven al hombre, ellos ven la nacionalidad del hombre. Y eso le bastó para entender que tenían que ir a ese lugar. Dios se comunica en una comunicación tan profunda que si te lo dice, tú te enredas. Mejor te lo muestra. Aprende a entender cómo Dios muestra las cosas. Te vamos a ir llevando de la mano y vamos a ver cómo el ángel de Jehová en diferentes eventos
le muestra a la gente cómo hacer las cosas. Y te vas a sorprender porque el hablar de Dios tiene profundidades sobre profundidades. Cuando lo conozcas con solo una palabra, se te abrirán los misterios de Dios a tu vida. La paz de Dios sea contigo. Dios permita, nos vemos el lunes próximo en este tema que es espectacular. Nos vemos.